Señor, pocas cosas tan lindas como cuando uno está en la casa y vuelve a ver a la sala y vuelve a ver al comedor y la casa de uno está llena de personas eh, que uno ama o personas que uno quiere conocer, personas que están cerca de la vida de uno. Y gracias a Dios nos pasa a menudo que la viña se llena. Y hoy es un día de celebración, hoy es un día de bendición, hoy es un día lindísimo, Señor. Y yo te pido que hoy la celebración empiece desde ya con la enseñanza de tu palabra, que nos abras el corazón a todos, a los que nunca hemos venido a una iglesia, o los que hemos venido por segunda vez, o a los que hemos venido por 26 años. Que hoy este tiempo sea poderoso y especial y nos muestres cuán bueno, cuán grande, cuán increíble tú eres, Señor, y cuánto nosotros te necesitamos y cuán dispuesto estás tú de recibirnos y ayudarnos. Te amamos y te damos gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor. Te pedimos que lo hagas y que sigas haciéndolo en todo nuestro país, Señor. Porque es tu palabra la que nos va a sostener, Señor. Es tu palabra la única que tiene esperanza para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Toma tu camilla y camina. Para los que quieren buscarla eventualmente. No sé si han escuchado este tipo de argumento o de conversación, pero muchas veces se ha dicho que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. O tal vez una expresión más, no sé si es latinoamericana, pero sé que es tica, es a Dios rogando y con el mazo dando. Y lo que se quiere comunicar con esto es que si un creyente, si alguien que cree en Jesús quiere ver algún milagro en su vida, quiere ver un cambio importante en su vida, debe poner de su parte. Y eso es verdad. La Biblia dice que el que siembra, cosecha. La Biblia dice que debemos de vivir unas vidas dignas del Evangelio de Jesucristo. Pero la buena noticia, la increíble noticia que yo les traigo hoy y que me topé yo en la Biblia, que es muy refrescante, es que Dios, su amor y su gracia son tan grandes que alcanzan no solo para los que se ayudan a sí mismos, sino que el amor y la gracia de Dios es tan grande que alcanza hasta para los que no se pueden ayudar. Aquellas personas que se han sentido rendidos, aquellas personas que sienten que ya no tienen herramientas, que ya no tienen nada que hacer, la gracia y el amor de Dios alcanza para esos también. Y una y otra vez en los evangelios, cuando estudiamos los evangelios, que son las historias de la vida de Jesús, nos encontramos a Jesús poniendo su mirada en personas desahuciadas, en personas que la sociedad ya se rindió y que ellos mismos se rindieron. Hace unas semanas vimos la historia de la mujer samaritana, una mujer desahuciada que ni siquiera iba a sacar agua en el momento en que todo el mundo sacaba agua porque le daba pena, porque era una mujer que había tenido demasiados hombres. Y Jesús pone su mirada en ella. Hay un hombre muy famoso que supuestamente era muy pequeño, que se llamaba Zaqueo, que tiene tanta pena de estar con la gente y tiene tanta pena de que Jesús lo vea, o tal vez quiere que Jesús lo vea, pero está tan lejos de la sociedad que se sube en un árbol cuando Jesús va entrando al pueblo. Chema, apágame el sonido de esto. Y entonces Jesús pone su mirada en él, es el único en poner su mirada en él. Y así una y otra vez, como la historia lindísima de la mujer que la agarran en adulterio y se la ponen a Jesús enfrente para que la juzgue, y Jesús es el único que no la juzgue. La gracia de Dios y el amor de Dios alcanzan no solo para los que se ayudan, sino para los que ya no tienen cómo ayudarse. Y espero que esto sea tan impactante para ustedes como lo es para mí. Hay que parar de tener fe en nosotros mismos y empezar a tener fe en Dios.
dichosos, dice el Sermón del Monte, los pobres en espíritu. Y lo que significa eso es, dichosos los que ya saben y sienten que no hay nada en ellos que los encomiende a Dios, nada en ellos que pueda ser que los mejores, sino que llegan y se encomiendan a Dios por completo, se entregan a Él. Y ahí Dios puede actuar en nuestras vidas y hacer cosas increíbles. Somos invitados a parar de tener fe en nosotros. Yo puedo, y si la pulseo más duro y si le pongo más ganas. Ojo, no estamos diciendo, la charla de hoy no está siendo, digamos, la charla de hoy también podríamos hacer una charla acerca de la disciplina. Pero el punto es que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Y hoy vamos a ver una historia de un hombre que está totalmente desvalido, que no puede hacer nada por sí mismo. Tiene 38 años de estar en una camilla. Algunos de ustedes, igual que yo, tienen 38 años. Algunos de ustedes tienen un poquito menos o bastante más. Pero 38 años es algo muy significativo, es toda una vida. 38 años, 13,870 días en una camilla. Imagínense lo desesperado que está. Entonces vamos a leer la historia de este señor de 38 años en Juan capítulo 5 del 1 al 15. Si no tienen Biblias, pueden verlo en la pantalla. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo otro se mete antes. Había una creencia de que un ángel llegaba y tocaba el agua, y cuando el agua se agitaba en el estanque, el primero en llegar y tocar el agua quedaba sano. Y Jesús le dice inmediatamente en el versículo 8: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que ve en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Primero es importante notar lo dinámico que es el ministerio de Jesús. Si algunos tienen buena memoria, Jesús hace unas semanas lo vimos, porque el libro de Juan va en tiempo cronológico. Lo vimos hace unas semanas que estaba en el área de Samaria teniendo una conversación con una samaritana. Después lo vimos, lo último que sabemos de Jesús en el libro de Juan es que estaba sanando al hijo de un funcionario en Galilea. Y ahora, después de Galilea, sube otra vez a Jerusalén y está en una fiesta en Jerusalén. Ojo, el propósito de Juan, todo evangelio tiene su propósito. El propósito de Juan no es darnos todos los detalles del ministerio de Jesús. Es darnos los detalles del ministerio de Jesús para que nos hagan creer y saber que Él es el Cristo. Si queremos encontrar todo lo que hace Jesús, nos tenemos que ir a los evangelios sinópticos, que son los otros 3. Entonces Juan nos viene hablando de cosas muy puntuales. Y ahora estamos en Jerusalén. El milagro de este hombre ocurre en un estanque. No creo que tengamos la foto, ¿verdad? Hay una foto, sí. Ven, hay que tener fe. Ese es
casi que sin duda alguna, el estanque de Betzatá. A veces se dice de otra manera. Además yo soy sopetas, entonces es difícil decirlo. Ese es el estanque, y el estanque tenía 5 pórticos. Ahí fue donde Jesús hizo el milagro. ¿Tiene sentido? Ahí está pura vida, gracias. ¿Tiene sentido que Jesús haya hecho un milagro ahí? No, tiene sentido que ese lugar haya estado lleno de gente. Vean qué interesante esto, porque en el versículo 3 dice: en esos pórticos se hallaban tendidos, ojo la palabra, muchos enfermos. Si usted me dice: Rodri, ¿cuántos muffins trajo? Y yo le digo muchos, ¿qué se imagina usted? En otras versiones dice una gran cantidad. Estamos hablando que en esos pórticos, en esos 5 pórticos, en ese estanque, había un montonazo de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Y Jesús llega a ese lugar, y tiene sentido que estén ahí por 2 razones. Primero, porque parece que había una creencia, una creyencería, o no sé cómo decirlo, en que había un ángel que tocaba el agua y podían ser sanos. No puede ser un ángel. Un ángel no va a hacer algo tan cruel. Un ángel es un enviado de Dios. Ahí, el que llegue primero se sana. Pero lo creían. Así como nosotros pronto vamos a ver que somos creyenceros también, lastimosamente. Y lo otro es que Jerusalén era una ciudad muy grande y hacía mucho calor. Si yo estoy enfermo, si yo tengo llagas, si yo me siento mal, si tengo algún dolor, necesito estar hidratado, necesito estar cerca del agua. Entonces Jesús posiblemente estuvo en el templo, salió del templo, había que ir una buena distancia. Si lo buscan en un mapa es facilísimo encontrarlo, y llega ahí. Y lo más hermoso es que Jesús pone su mirada en un hombre, en medio de una gran cantidad de enfermos. Y esa es una de las enseñanzas más fuertes de Jesús, una de las cosas más en contra de nuestra cultura. El valor del individuo. En el mundo, yo no sé en qué mundo vive usted, pero en el mundo en que vivo yo, lo que más importa son las masas. ¿Cuántas personas me dieron like? ¿Cuántas personas me siguen? ¿Cuántas personas conozco? Todo se trata de números y de masas. Y el ministerio de Jesús no se trataba de nada de eso. Se trataba de darle valor al individuo y darle amor a las personas, darles dignidad. Desde que vimos la historia de la mujer samaritana, yo quedé muy... Dios tocó mi corazón en ese sentido, ¿verdad? Y yo se los compartí. Y yo me preguntaba, ¿saludo yo con el mismo calor, con el mismo humanidad, con el mismo cariño, la misma dignidad al Señor que me cuida los carros aquí enfrente en la viña, que saludo a Chema? Lo hago. Dedico el mismo tiempo y la misma compasión a las personas que veo en el automercado, a las personas que veo en la calle, que a las otras personas que conozco. Y esto era lo que Jesús hacía continuamente: darle dignidad a las personas, prestarle sus oídos, prestarle sus ojos, y darse cuenta que Él, y Pablo nos lo dice después, Él no es lo más importante. Lo más importante es Dios, y Dios quiere que amemos a los demás y que les dediquemos tiempo y que nos desgastemos por ellos. Y Jesús, en medio de una gran cantidad de personas, es capaz de poner su mirada y su amor en una persona. Ayer lo pensé, como que aterricé esto por primera vez. Yo me daban Ritalina cuando era más joven. Ahora me dan otras cosas. Y porque me costaba mucho, era muy inquieto, soy muy inquieto, pero en aquel momento un día me emocioné tanto hablando con la persona de atrás que le di vuelta al pupitre. Y entonces yo creo que yo desarrollé una gran capacidad porque me costaba muchísimo concentrarme. Entonces, digamos, yo puedo hacer un estudio de Biblia en Multiplaza, en el food court, perfectamente bien. No me desconcentro de nada.
porque más bien creo que fortalecí mi debilidad. Entonces eso es bueno, pero en muchas cosas es malo, porque yo vengo, digamos, a trabajar, yo vengo programado y entonces pienso, entro a la viña, agarro un café, me meto en mi oficina y empiezo a trabajar. Y soy muy así, ¿verdad? Y cuando estoy trabajando, si alguien me interrumpe, no quisiera que se dieran cuenta que me está molestando, pero se dan cuenta. Y es algo en serio que te quiero trabajar porque Jesús me lo está enseñando aquí. Pero el otro día llega Sergio y me interrumpe y me hace así y lo vuelvo a ver. Sergio es el pastor de uno de los pastores de la viña y me hace, bueno, no importa la cara de bulldog que me estás haciendo, de todos modos te lo voy a preguntar. Y no es cierto que muchos de nosotros luchamos con esto. Cuando hay una interrupción en nuestras vidas por una persona, por un ser humano, por alguien creado a imagen de Dios, le ponemos cara de bulldog porque no queremos que nada interrumpa nuestras vidas. Lo más importante es Rodrigo y las tareas de Rodrigo. Entonces pongo cara de bulldog porque no he entendido que más bien mi vida se trata de estas interrupciones y no de esta. Y eso es lo que Jesús nos muestra, primera impresión, poniendo su mirada en aquel que nadie puso su mirada. Poniendo su mirada y su corazón en medio de una gran multitud de personas en un individuo. Ahora que andábamos en esta conferencia, fue una conferencia muy especial, unas enseñanzas muy profundas, pero una en especial de un hombre que hemos vendido libros aquí, que se llama David Platt, que escribió Radical, que dio una enseñanza nada nueva, dio una enseñanza acerca de alcanzar a las personas que no conocen de Jesús y poder compartirles el evangelio en los lugares donde no ha llegado el evangelio y en los lugares a la par de nuestras casas. Y mientras estaba la enseñanza, yo volví a ver a mi derecha, había como estaba Víctor llorando, volví a ver a mi izquierda, estaba Pete llorando, volví a ver más para allá, estaba Patiño llorando, todos estábamos llorando. No porque fuera algo tan nuevo, sino porque Dios nos está regresando a lo más importante, los individuos. Ser luz y sal entre las personas. Para eso estamos, para eso nos rescató Jesús, para rescatar más gente. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre en el último parte del versículo 6, le dice, ¿quieres quedar sano? Estas son las preguntas que uno creería que no se hacen, como cuando alguien tiene la tapa del carro levantada y uno le dice, ¿le pasó algo al carro? Como, no, es que me gusta ver el motor por 25 minutos. O cuando se topa uno a alguien y le dice, ¿cómo lleva 2 años sin verlo? Es que ya después de los 3 meses ya no se pregunta. ¿Y tu novia? Pero Jesús no es así. Jesús no desperdicia ni una sola palabra. Jesús le dice, ¿quieres quedar sano? Al propósito. Le hace una pregunta directa para desnudar a ese hombre y para desnudarnos a nosotros. La pregunta tiene que ver con su paz, la solución de su vida. Jesús le está preguntando como, ¿de verdad querés quedar sano? Sabes que si quedaras sano, tu vida va a cambiar. Porque muchas veces no importa si la zona de confort es fea, pero ya es zona de confort. Ya llevamos 38 años ahí. Entonces cambiar implica responsabilidad, implica algo duro. El otro día estábamos hablando en una capacitación de liderazgo y estábamos hablando de crecimiento. Y yo empecé la capacitación hablándoles de Peter Pan. Peter Pan no quería crecer, sí, Peter Pan era muy alegre. Peter Pan era un gran vago. Porque lo que quería era no tener responsabilidades, porque eso es lo que implica ser sano, eso es lo que implica crecer. Y muchos de nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta hoy. Quiero que Dios trabaje en mi vida. Y creo que muchos no le hemos abierto la puerta a Dios en nuestras vidas, porque sabemos que eso nos va a incomodar, pero tontamente no entendemos que eso es lo que más nos va a bendecir. Y es lo que le está preguntando a este hombre. Y creo que Jesús le está preguntando, ¿quieres quedar sano? También para ver de dónde cree él que él tiene su sanidad. Porque ¿qué le dice él?
Dice que vieras que nadie me puede meter al estanque. Entonces Jesús se da cuenta de dónde viene y dónde está la confianza de ese hombre. Y la pregunta para nosotros también es: ¿dónde está nuestra confianza? ¿Quién nos da nuestra sanidad? Cuando las cuentas están bien, estamos sanos, pero cuando no están bien, no estamos sanos. Creo que la situación del país, ayer estaba hablando con un amigo y es muy difícil, económicamente hablando, demasiado difícil. No comparada contra otros países, pero es muy difícil. Y entonces, ¿dónde está nuestra confianza? La confianza de este hombre estaba en que cuando se agitara el agua él pudiera llegar. Y Jesús quiere arrancar esa confianza tan barata. Y estoy seguro que quiere arrancar esa confianza barata nuestra. Que nuestra confianza está en nuestras cuentas, nuestra confianza está en nuestras capacidades, nuestra confianza está en nuestra mujer, nuestra confianza está en si mi hijo no está enfermo o si está enfermo, pero nuestra confianza debería estar en aquel que realmente tiene el poder para sanarnos y hacer una diferencia. Entonces piénselo, ¿dónde recibe usted su sanidad? Posiblemente por eso es que Jesús escoge al veterano del estanque de 38 años, para dejar totalmente claro que no importa el tiempo que sea. Y hay una verdad, no debería ser así, pero mientras más enfermos o mientras más difícil está la cosa por más tiempo, más creemos que no va a mejorar. Y Jesús ataca esto directamente. Sí, yo sé que es un montón de tiempo, toda tu vida casi, 38 años, pero yo lo puedo quitar rápidamente. Entonces yo no sé con lo que luche usted, no sé que sea su enfermedad, no sé que sea lo que le quite la paz, no sé si usted conoce de Dios o no, pero sea lo que sea, con lo más trabado y lo más enredado que usted está, Jesús lo puede cambiar muy rápidamente. Para él 1000 días es como uno. Por eso la multiplicación de los panes, por eso el agua en vino. Él puede hacer un proceso muy largo, muy rápidamente. Yo ya les he compartido esto muchas veces, pero me pasó en el viaje, ahora que andábamos, éramos 8. Imagínense 8 hombres durmiendo en el mismo cuarto. Entonces, iba a decir algo de la liga y ya se me fue, pero lo voy a dejar ahí. 8 hombres compartiendo el mismo cuarto, y de esos 8 hombres, 6 hombres, digamos, éramos más jóvenes, y nosotros tenemos una dinámica bastante fea y a veces dañina de vacilón. Entonces hay demasiada burla y demasiado choteo, y eso es una de mis luchas más grandes. Y es difícil porque a veces quiero disfrutar de mi vida y ser libre, porque yo sé que Jesús vino a hacerme libre. Jesús no vino a hacerme un hombre en saco y corbata que no dice nada y solo buenas palabras dice. Sí, hay que edificar, pero Jesús vino a hacerme un hombre valiente, fuerte, grande, que no tiene miedo de vivir la vida. Pero a veces lucho con eso y con caer en choteo y en ser sarcástico, y eso es una de mis luchas más grandes. Y Luciana me preguntó: ¿cómo te fue en el viaje? Y le dije: increíble, las charlas increíbles, todo increíble, pero vieras qué mal nos tratamos. Y yo soy uno de los responsables. Y la verdad es que yo estoy bastante cansado de eso, de mí. Ya llevo unos años muy puntuales orando y luchando para que Dios cambie eso en mí, y he tenido pasos muy, muy pequeños de avance. Pero yo creo que este pasaje me enseña que no importa lo trabado que yo esté en una área de mi vida, yo debo de seguir buscando a Dios, porque cuando Dios quiera, Él la va a cambiar radicalmente o la va a cambiar poquito a poco, porque posiblemente Él me está enseñando algo de camino. Pero no, Dios no quiere que usted se quede en el lugar que usted está. Solo para decir algo, si eso sonó bien teológicamente. Si Dios quiere, lo cambia
rápidamente en el lugar donde usted está. Puede ser que Él quiera que usted se quede ahí y trabaje en su vida. Pero antes de avanzar con los versículos que siguen, hay dos cosas que quisiera preguntar aquí que son muy puntuales. Creo que Jesús nos hace una pregunta a todos nosotros los que estamos en esta habitación, a los que no caminamos con Jesús y a los que caminamos con Jesús. Porque creo que a los que no caminamos con Jesús nos está preguntando, ¿querés quedar sano? ¿Querés tener una relación conmigo? La Biblia enseña que todos nosotros nacemos con pecado. Mi hija no ha cumplido los 3 años y es muy, muy mal portada, muy pecadora. Y yo no se lo enseñé. Yo desde chiquitita más bien solo le hablo de Jesús. Todos nosotros tenemos un pecado, un egoísmo, un egocentrismo, unas ganas de vivir independientemente de Dios que nos alejan de Dios. Y el mensaje del Evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir en una cruz, para morir ahí y cargar con todos los pecados del mundo, con todos los pecados de las personas que pongan su fe en Él. Si no, no se aplica el castigo que Jesús está sufriendo por nosotros. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Y entonces cuando yo pongo mi fe en Jesús y lo pongo de primero en mi vida y digo, yo ya no quiero vivir mi vida de la manera en que la he vivido, quiero arrepentirme. De hecho, eso es los bautizos que celebramos hoy. Son personas que hoy levantan la mano y hace 2 meses o hace 2 años dijeron, ya no quiero vivir mi vida sin Dios. Quiero vivir mi vida con Dios. Y sé que Jesús es quien me lleva a Dios. Y esa es la pregunta que les quiero hacer a ustedes, los que nunca han tomado esa decisión. ¿Quieren quedar sanos? ¿Quieren tener una relación con Jesús? Yo no soy cristiano porque me pagan. No soy pastor porque tengo muy buen salario. Es porque he descubierto el tesoro de los tesoros. Sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, sus nietos se bautizan hoy porque encontraron lo que nunca habían encontrado. A Cristo, a Dios, el Creador. Entonces la pregunta para ustedes hoy es, ustedes pueden quedar sanos, ustedes solo tienen que tomar una decisión de decirle a Jesús que entre en sus vidas y poner su fe en Él. Pero también habemos algunos que ya dijimos, quiero quedar sano y llevamos meses o años caminando con Jesús, pero hay áreas de nuestras vidas que todavía tenemos que entregarlas. Señor, esta parte de mis finanzas nunca te la he entregado y ahora sí quiero quedar sano. Señor, la verdad es que yo no soy muy mal esposo, pero puedo ser excelente esposo. Y ya no quiero seguir trabado en estas cosas. Quiero quedar sano. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué queremos entregarle hoy a Jesús? Para que nos diga, levántese. Para que nos dé fuerza, para que nos dé gracia. Y creo que la última aplicación poderosa que tiene esta pregunta de quiere ser sanado que le hace Jesús al paralítico es que Jesús quiere que el paralítico se dé cuenta que él no puede sanarse. Porque el paralítico lo piensa y lo dice. Sí, claro, quiero ser sanado, pero no tengo cómo llegar en la creencia de él, ¿verdad? Y entonces se está dando cuenta de yo no puedo ser sanado. Y esa es la mejor conclusión que un ser humano puede llegar. Que solo no puede. Que necesita a Dios. Yo no puedo ser sanado. Necesito que usted intervenga, Jesús. Si todos los días yo me levantara y llegara a esa conclusión, esa es la pregunta que me debería hacer. La voy a poner ahí en donde me hago los huevos, que es lo primero que me hago. ¿Quieres ser sanado? Y poder responder. Sí quiero, pero por mis cuentas no puedo. Hazlo tú, Dios. Ayúdame tú, Dios. Ese es el Evangelio. No somos autosuficientes y creemos que sí. Ojo, los cristianos más viejos que están sentados hoy aquí todavía a veces creen que son autosuficientes. Creemos muy a menudo que somos autosuficientes. Y no lo somos. Y hay libertad y hay bendición en no ser autosuficiente. Dios lo va a hacer.
El otro día estaba almorzando con un amigo y le hago, estás estresado, te conozco. Y me hace, sí, estoy estresado por esto y esto y esto. Y por la mañana, en la reunión de mañana que tengo con el personal de la empresa, no sé qué. Y le hago yo, porque yo lo tenía fresquito de parte mía. Y le hago yo, ¿y ya oraste? Pues yo sabía que me iba a decir que no. ¿Cuántas veces seguimos cargando cosas? Y hay veces que hay que orar muchas veces. A la primera, hay veces en que a la primera no se me va a mí la carga. Me cuesta acomodarla a Dios. Pero no somos autosuficientes. Versículo 8 y 9. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Su camilla. Y echó a andar. Pero ese día era sábado. Vean qué vivazo, qué inteligente Jesús, que le dice, ¿quieres quedar sano? Y él le dice, y Jesús le dice, ya. Jesús le muestra al paralítico y nos muestra a nosotros que en su sanidad no tiene nada que ver con el estanque. El estanque está ya bien lejos. ¿Quieres quedar sano? Ya. No hay superstición. No es algo del agua, no es algo de ir y de venir, o que algo se agite, no, es algo de Dios. Y yo no sé ustedes, pero creo que todavía hay superstición en nuestras vidas. Algunos nos ponemos una cadena porque con esa cadena hemos ganado partidos o nos ha ido bien, o algunos hacemos esto, lo otro, o algunos nos sentimos muy mal porque faltamos a la iglesia y sentimos que si ir a la iglesia es lo que nos da seguridad. Somos supersticiosos y Dios quiere quitar esa superstición de nuestras vidas, porque eso no es nada más que cargas que Él vino a tomar por nosotros. Estoy leyendo un libro, bueno, lo terminé, que me cambió la vida. De un autor que si pueden comprarse libros de él, o tengo que hablar con Randall para traerlos aquí a la viña, Jerry Bridges, explica, quiero que vean el concepto del buen día y el mal día. Un buen día para un cristiano es cuando suena la alarma, pone el stop o el snooze o como se llame, inmediatamente se levanta, se baña, desayuna, puede leer su Biblia y hacer una oración, llega al trabajo, trata bien a sus compañeros de trabajo, le va bien en el día. Eso es un buen día. Dios está contento. Pero un mal día es cuando suena el despertador, le ponemos que se espere un rato, no sé cómo se dice eso, nos dormimos un poquito más, suena otra vez, le ponemos que, pero nos levantamos finalmente ya tarde, si acaso nos bañamos, si acaso desayunamos, no oramos, no leemos la Biblia, hicimos algo mal en el trabajo, qué mal día, Dios no está contento con nosotros. ¿Será eso verdad o será eso mentira? Lo de la parte de que Dios no está contento o Dios no nos ama es mentira. Fijo, es un mal día que uno le grita a alguien es mal día. Un día que uno no da un desayuno rico es mal día. Pero Dios siempre nos ama igual. Y por eso es que Jesús quiere tratar con esta superstición. Y después vamos a ver un poquito más ya para ir terminando. Piense, ¿qué cree usted que lo exime o que lo acerca o que lo aleja de Dios? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, no hay nada que lo pueda alejar de Dios o quebrar su relación con Él. Voy a portarme bien, no, voy a hacerlo bien para que me vaya bien con la empresita nueva que estoy empezando. Eso suena como un Dios de Egipto, ¿o no? Suena como un Dios inca ahí, que uno le quema cosas. El Dios de nosotros no es así. Dios de nosotros ha sido suficientemente claro con nosotros. La manera en que nos podemos relacionar es a través de mi Hijo Jesucristo. Si ustedes ponen su vida en Él, porque Él murió por sus pecados, Él vino a cargar con sus faltas, nosotros podemos tener relación y yo los voy a amar para siempre. Dios no es un Dios de trueques.
Y vean lo que dice en el 10. En el 9 y el 10, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Vean qué curioso, Jesús hizo este milagro y lo vemos, si ustedes leen el libro de Juan para adelante, los próximos 4 capítulos solo hablan de problemas de Jesús con los fariseos acerca del sábado. Jesús hizo este milagro para levantar ese tema y empezar a hablarlo con ellos. Dios les había dicho a los judíos que apartaran el sábado para que fuera un día dedicado para Él. Y los judíos habían hecho un montón de reglas que no necesariamente eran puestas por Dios para hacer en el sábado. Una de esas era que no podían cargar nada en el día sábado. Pero Jesús viene y dice que el sábado, que el hombre no se hizo para el sábado, sino que el sábado se hizo para beneficio del hombre. Entonces Jesús bendice y sana a este hombre para que salga la confusión y ir a esto. ¿Por qué? Porque esto es uno de las cosas más feas y malvadas que existen en nuestra vida, la religión. Jesús vino a darnos una relación con Él. Él quiere quitar la religión. No sé, ¿por qué? Porque las reglas están para que, bueno, las reglas son buenas para darnos principios, pero muchas veces nos gusta cumplir las reglas para cumplir las reglas y el que está al lado no las cumple. Entonces yo me siento mejor gracias a que yo ya las cumplí. Entonces nuestra seguridad con Dios y en nuestra vida depende de cuántas cosas cumplimos. Imagínense qué cansado y qué esclavizante. Entonces Jesús viene con un machete a cortar eso y a decir: ustedes no están bien con el Padre de acuerdo a las reglas que cumplan. Ustedes les cuesta demasiado cumplir reglas y siempre las van a romper. Jesús cumplió todas las reglas. Pongan su fe en Él y la justicia de Jesús se les va a aplicar a ustedes. Entonces por eso es que es un big deal hablar del sábado. Porque las reglas y la superstición es lo que nos mata. Uy, hoy no hice esto, soy peor, soy mejor. No se trata de eso, se trata de que donde abunda el pecado, abunde la gracia. Entonces Jesús quiere tratar esto con ellos y con los fariseos y con nosotros. Y terminando con el 11 y el 15, leamos, lo dice así: el que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió el hombre: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que se te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Solo para que sepan, cuando en el libro de Juan se dice los judíos, se está refiriendo a las autoridades, a los fariseos, porque judíos eran todos. Vean qué lindo esta parte. Jesús lo encontró en el templo. Hay una muy mala teología en el mundo y una teología en la que muchísimos de nosotros crecimos sin darnos cuenta, y poco a poco hay que pedirle a Dios que nos la quite. Nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encuentra. Porque uno habla así. Sí, yo busqué y busqué de Dios. Y está bien, tampoco es como soy un fariseo, entonces no puedo decir eso. No, pero eso no es verdad. Dios puso algo en nosotros y Dios nos encontró en nosotros. Creo que fue Checho que habló acerca de Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo. Ninguno de ustedes decidió nacer. Nadie aquí dijo quiero nacer. Y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo.
Hay que ser regenerado. El Efesios 2:1 dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en sus pecados. ¿Desde cuándo un muerto se puede revivir? Si yo estaba muerto en mis pecados, yo necesitaba que Dios me tocara y yo buscara a Dios y reconciliarme con Él. Entonces, la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado. El hijo pródigo se va de la casa y de alguna otra manera resuelve volver, pero cuando el padre lo ve, se va corriendo a recibirlo. Es el Padre siempre el que tiene una voluntad de encontrarnos. Y eso es muy chiva y muy práctico. Porque cuando usted se siente mal de algo que hizo, cuando usted se sienta mal de haber pecado, cuando usted se sienta mal de haberle gritado a su esposa, usted puede pensar inmediatamente, sin ningún problema, totalmente seguro, el Padre ya me está buscando. Dios ya me está buscando para estar conmigo y reconciliarnos. Entonces Jesús va al templo y lo encuentra. Y le dice algo medio interesante. Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que se te ocurra algo peor. No estudié. Hice mi tarea y no hay por qué hacer una gran cosa de ese versículo. Por dos cosas. Después, en el capítulo 9 del libro de Juan, encontramos a un hombre ciego y a los discípulos de Jesús preguntándole a Jesús, Jesús, ¿quién pecó para que este hombre fuera ciego? ¿Sus padres o él mismo? ¿Y qué le dice Jesús? Nadie, es para la gloria de Dios. Entonces Jesús no le está diciendo a ese hombre, no peques más porque si no te va a venir una maldición. Solo un toque. El pecado trae cosas muy malas. Y si yo le miento a mi esposa voy a tener un problema. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que hago mal, lo siembro, lo cosecho. Eso es verdad. Pero Jesús no está haciendo una relación ahí esotérica, rara, entre no peques más porque te va a hacer algo peor. Pues pucha, no sé qué peor que 38 años en una camilla. No, Jesús le está diciendo, la gracia de Dios llegó a este hombre. Ya ahora sí Jesús se revela y le dice, soy yo Jesús el que te sanó. Entonces Jesús como que le está diciendo, ya que tenés un reset, ya que pusiste el botón de off y ahora el botón de on, aunque no necesariamente es así, uno puede hacer reset, restart. Ya que estoy haciendo un restart en tu vida, muchacho, aprovechalo. Te estoy dando mi gracia, te estoy bendiciendo, te estoy restaurando, te estoy haciendo un nuevo hombre. Busca de Dios y camina fuerte. Y yo creo que ese es el mensaje con que quiero cerrar hoy. Ya que Dios nos ha ofrecido su amor y que Jesús ha llegado a nuestras vidas y nos ha dicho, yo los puedo sanar, yo puedo cambiar sus vidas. Tomemos eso y digamos, caminemos fuerte. Aprovechemos la gracia y el refresco que hoy nos da Jesús para decir, Jesús, queremos caminar contigo. Entonces hay tres preguntas. No importa si llevo 70 años en una situación, 40 años en una situación, 30 o 20. No importa si llevo 15 años, 20 años, 40 años sin seguir a Cristo o siguiendo a Cristo. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos entregar nuestra vida a Jesús? ¿O queremos entregar nuestras áreas de mejora a Jesús? Y termino con este versículo en Efesios 3, 20 al 21. No hay por qué ponerlo. Dice así: al que puede hacer muchísimo más, no más, sino muchísimo más, que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, el Espíritu Santo, que Dios da a los que creen en Él. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y todos dijimos, pongámonos de pie.